En todos los sintetizadores que hemos estado viendo hasta ahora, los divisores que utilizamos son divisores enteros. Es decir, que para generar la frecuencia de salida multiplicábamos por un factor de división que eran números enteros, ya sea programado o fijo, pero siempre eran números enteros. El problema que tiene en los divisores enteros es que a veces generar las frecuencias que queremos generar en función de valores enteros pues a veces es complicado. En este caso se podía porque las frecuencias eran sencillas de generar, pero hay veces que las frecuencias son más complejas de generar y con números enteros no se puede hacer. Y a veces lo que hay que pasar es a divisores fraccionales. ¿Cómo se hace un divisor fraccional? Un divisor fraccional se hace usando divisores enteros. Por ejemplo, un divisor que divide, en este caso estamos poniendo un ejemplo, queremos generar una frecuencia de 10,5 MHz a partir de una frecuencia de 1 MHz. Para ello lo que hacemos es que dividimos eh, durante un tiempo, dividimos por 10 y durante otro tiempo dividimos por 11. Por ejemplo, si dividimos la mitad del tiempo por 10 y la mitad del tiempo por 11, lo que estamos haciendo es generar una frecuencia de 10,5 MHz a partir de una frecuencia de 1 MHz. Es decir, hemos conseguido un factor de división fraccional. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que en lugar de 10,5 queremos generar una frecuencia de 10,1. En este caso lo único que tenemos que cambiar es el porcentaje del tiempo en el que dividimos por 10 y el porcentaje en el tiempo que dividimos por 11. De forma que si el 90% del tiempo dividimos por 10 y el 10% del tiempo dividimos por 11, al final lo que estamos haciendo es teniendo un factor de división de 0,1 y por tanto generamos la división esta de 10,1 MHz. El problema, como digo aquí, es cómo repartimos el tiempo en el que se divide por el factor n y por el factor n más 1. Si lo hacemos como lo estamos diciendo hasta ahora, sí, que primero dividimos por n un porcentaje del tiempo y después dividimos por n más 1 otro porcentaje del tiempo, lo que va a aparecer son unas bandas laterales alrededor de la portadora que estamos generando la salida. ¿Por qué aparecen esas bandas laterales? Porque durante un tiempo estamos dividiendo por n y por tanto la diferencia de fases estará un poco retrasada esta fase con respecto a esta durante ese porcentaje del tiempo y durante el otro porcentaje del tiempo, cuando estamos dividiendo por n más 1, estará la fase adelantada, con lo cual aquí en la salida vamos a tener durante un porcentaje del tiempo un tren de pulsos diciendo estoy retrasado y durante otro porcentaje del tiempo estaremos generando un tren de pulsos diciendo estoy adelantado. Esos trenes de pulsos que tenemos aquí son los que generan esas bandas laterales alrededor de la portadora. Entonces, en lugar de primero dividir por n y después dividir por n más 1, podríamos pensar, oye, ¿y por qué no hacemos esta división por n y por n más 1 de forma aleatoria, de forma que se sigan respetando los porcentajes que queremos tener? Pues eso genera menos ruido, no que genera esa banda lateral, pero sí genera un ruido de cuantización, porque a veces estamos adelantados y a veces estamos retrasados. Y ese a veces genera, pues, ese retraso de fase y ese adelanto de fase genera unos trenes de pulsos, a veces de retraso, a veces de adelanto, que lo que generan es un ruido de cuantización menor, pero una base de ruido que se va a notar. Entonces, la mejor forma de hacer el reparto entre cuándo dividimos por n y cuándo dividimos por n más 1 es hacerlo de forma inteligente. ¿Cómo? Eso se suele hacer con un modulador sigma delta que lo que hace es que el ruido este de cuantización lo hace, como decimos, de forma inteligente, haciendo que se conforme el ruido, haya poco ruido en la zona donde está la portadora y más ruido alejado, de forma alejada de la portadora. De forma que gracias al filtro paso bajo desaparece todo el ruido que está alejado de la portadora y entonces tenemos menos ruido de cuantización. Eso se puede ver aquí en esta transparencia en el que vemos el caso en el que dividimos por n y dividimos por n más 1 de forma aleatoria. Vean cómo aparece el ruido de cuantización que estábamos comentando antes y cómo con un sigma delta, un modulado sigma delta, el ruido de cuantización es mucho menor en la zona de interés y por tanto con el filtro paso bajo del bucle se elimina todo lo que es el ruido de banda alta. ¿Cómo funciona un modulador sigma delta? La filosofía de un modulador sigma delta, esto se utiliza mucho para convertidores a no digital, es que en la zona donde
la señal varía muy rápidamente, muestreamos más rápidamente, de forma que al muestrear más rápidamente el ruido de cuantización en esta zona es mucho menor. Y en la zona donde la señal varía mucho más lentamente, pues muestreamos más lentamente, y al muestrear más lentamente, pues ya no nos importa porque la señal está variando poco y no hay tanto ruido de cuantización. El modulador sigma delta funciona, tiene esta forma de aquí en el que tenemos primero un detector de fase, luego tenemos un filtro paso bajo y luego tenemos el cuantizador, y lo que hace es generar un ruido de cuantización menor en la zona de interés y mayor en las frecuencias altas para después eliminarlo con un filtro paso bajo. Pues bien, el esquema de un sintetizador con divisor fraccional tipo sigma delta es el que se muestra en esta expresión, en esta figura de aquí, en el que vemos que tenemos el divisor por n y por n más 1 aquí, y eso está gobernado por un modulador sigma delta. De forma que durante un porcentaje del tiempo se divide por n y durante el otro resto del porcentaje del tiempo se divide por n más 1, y esa reparto de cuándo se divide por n y cuándo se divide por n más 1 lo gobierna un modulador sigma delta, de forma que haga el efecto que acabamos de contar sobre el ruido de cuantización.